Bueno, pues bienvenidos a una emisión más de Clase Libre. Los saluda aquí su servilleta Diógenes. Y Samael. El profe Samael y el profe Diógenes aquí en Clase Libre. Les damos la bienvenida y por supuesto el día de hoy estamos interesados en discutir un tema que particularmente nos interpela aquí a Samael y a mí a propósito de la figura del profesor. Le estaba comentando aquí al profe Samael que recientemente leí un textito por allí de un tal Jacques Rancière, que se llama el maestro ignorante, y que de pronto ahí aporta algunas cosas que me parecían interesantes. Habla él de una cosa llamada el explicador embrutecedor. Básicamente intenta pensar cuál es el lugar del profesor en esta cuestión de la educación. Y bueno, pues es un texto que creo que es interesante y que hay que leerlo porque genera algunas preguntas y genera ciertos debates. Una de los elementos que él intenta de alguna manera postular, no solo en este texto del maestro ignorante, sino en general en su obra, le comentaba yo al profesor Samael, tiene otro texto que se llama El espectador emancipado, ese es sobre arte. Okay. Y digamos, él más o menos lo que está intentando construir es la posibilidad de pensar en una cierta, digamos, en una cierta igualdad de las inteligencias, dice él. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente lo que está intentando postular es no presuponer que hay más inteligentes que otros. Ahora, esto sin duda es problemático porque también está allí, tal cual ya lo hemos comentado, Samael, de este otro psicólogo que se llama Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples, es justamente, ¿no? Lo que te iba a decir. ¿Crees que se empata esto que estás leyendo con la teoría de las inteligencias múltiples o chocan completamente? Yo creo que no chocan. No creo que sean opuestas. Okay. Creo que son dos registros diferentes de la discusión. El registro en el que me parece que Rancière está hablando es el registro político. Okay. Digamos, lo que el tipo está intentando decir es que esta ficción de que hay unos que son naturalmente más inteligentes y otros que son naturalmente más pendejos, básicamente es una ficción moderna y capitalista, ¿no? Claro. O sea, un poco el punto es, lo que tenemos es una cierta igualdad de las inteligencias. Todo esto empieza porque, al menos en el texto del espectador emancipado, él dice que revisa unos archivos de unos obreros que fueron a ver una obra de teatro y se dio cuenta que los obreros no requerían que nadie les hubiera enseñado sobre teatro o sobre estética o sobre arte para que ellos pudieran articular con cierta claridad su propia opinión. Entonces él de pronto parte de esa premisa y de estos archivos como para pensar en qué medida la idea del ¿cómo se llama esto? Bueno, la idea de que el alumno es el no iluminado, de que el espectador es ignorante y que no puede articular por sí mismo su propia opinión ante el arte, pues no es un ejercicio de poder también, pues, o sea, como de alguna manera es una especie de por decirlo así, una especie de dispositivo epistemológico en donde están de alguna manera distribuidos ciertos órdenes de dominación, pues. ¿Tú te acuerdas de este rollo que decía Marx también, este rollo de la distribución del trabajo? ¿Te acuerdas de la organización del trabajo? Hay trabajo teórico y ese es para ciertas clases sociales, hay trabajo obrero que es el de las manos y es para otras clases menos poderosas, pues. Un poco lo que está intentando decir Rancière es que eso en realidad también se traspola a las estructuras de arte y a las estructuras pedagógicas también. Sí, indudablemente, ¿no? Foucault también ya hablaba un poco de este rollo, ¿no? La posición de el poder, el conocimiento que tiene el profesor muchas veces es como no es cuestionado, ¿no? A pesar de que la nueva pedagogía, y eso es justamente ahorita lo que te iba a preguntar, algo que yo escucho en esto es algo que también viene, por ejemplo, en los planes de estudio, sobre todo ahorita en la nueva reforma, que es reconocer que el estudiante ya tiene un conocimiento previo. Claro, que hay, ¿cómo dicen esto? Nociones previas, ¿no? Sí. Y entonces aprovechar esto, que también es algo que utiliza mucho ahorita que estoy leyendo Paulo Freire, ¿no? Claro. Agarremos el conocimiento que le es significativo al estudiante para que creemos un nuevo conocimiento. El profe no como
el lugar del poder, sino como el guía. Uh-huh. Ahora bien, pero lo que te quería preguntar es lo siguiente. ¿Qué tanto crees que esto está sirviendo simplemente como, ¿cómo decirlo? La burocratización de esta teoría no está privándola un poco de su esencia? Totalmente, porque por ejemplo, fíjate que ahorita que te estaba escuchando hiciste que me acordara cuando estuve dando clase en el CCH. Por ejemplo, el CCH es un buen ejemplo de la manera en la que acaba por, y perdona a los CCHeros que nos escuchan, pero digamos, sí hay una crisis en los estudiantes cuando pasan al CCH, por decirlo menos, y por decirlo sin echarme a los CCHeros encima, ¿no? A ver, pero déjame explicar por qué. Tú, imagínate todos los estudiantes que vienen de un sistema autoritario como es el de la SEP, primaria y secundaria. Que es horriblemente autoritario. Que es horriblemente vertical. Hay que hacer un programa sobre sistema SEP, así que mis querida audiencia, ¿no? Es un programa a futuro. Pero a ver, imagínate, vienen los estudiantes del sistema SEP, un sistema que es de pronto claramente vertical, ¿no? Claramente autoritario, aunque ya no lo pretenda, porque si hay que decir una cosa. A ver, esto yo me imagino que nuestra audiencia estará de acuerdo con nosotros y si no, pues háganoslo saber. Una cosa es la SEP en sus textos, en sus reformas, en sus textos pedagógicos, digamos, incluso en sus referentes, en su marco teórico, si tú quieres, ¿no? Y otra cosa es la SEP que llega a los estudiantes, incluso a los profesores. Hay un abismo encabronadamente amplio entre la teoría pedagógica y realmente la didáctica y lo que se vive dentro de clases. Y como dices, no solo es un pedo también del rollo profesor y qué tanto está empapado de esta pedagogía, sino que tanto las autoridades y el mismo sistema dentro de la escuela intraaula te permite hacer estos cambios que, por ejemplo, menciona Rancia. Ahora, fíjate que ahí hay una cosa que yo también todavía creo que hay que llevarlo todavía más lejos. En realidad también habría que asumir que hay un pedo bien cabrón del imaginario. Claro. A ver, hay un asunto en nuestro país bendito a propósito de cómo nos posicionamos ante la escuela. Uh-huh. Es decir, pero es una bronca que está en los imaginarios. No son reglas escritas en ninguna pedagogía, pero digamos, atraviesan tan profundamente el imaginario que sin quererlo, incluso los profesores mejor intencionados se convierten en unos verdaderos fascistas cuando están frente a grupo. Claro. A ver, un ejemplo como muy concreto es, si tú revisas claro, vuelvo y digo, todo esto, mis queridos, mi querida audiencia, todo esto lo estamos haciendo desde nuestras limitaciones y la ignorancia. Por supuesto, seguro ustedes, si conocen algún otro dato interesante, sería bueno que me lo hicieran saber. Pero lo que quiero decir es que si tú revisas los documentos más actualizados de la SEP, yo no encuentro en ningún lugar donde se hable concretamente de la palabra disciplina. No, y de hecho, fíjate que eso es algo bien interesante. Nada más una última cosa. Sí, pero adelante. Lo que quería decirte nada más rápido es, no está en ningún lado la palabra disciplina y sin embargo sí está en el discurso de los profesores. Sí está. Pero ahí, ¿tú crees que es un pedo discursivo? ¿Tú crees que es un pedo del profesor que se sigue viendo como este profesor del siglo pasado prusiano? No, creo que es menos complejo que eso. Como me enseñaron, enseño. Claro. O sea, menos complejo. Quiero decir que a veces creo que ni los profes lo tienen muy tematizado. O sea, como me enseñaron, enseño. El discurso de la disciplina simplemente no está en ningún lado. Y sin embargo es muy común que en el discurso de los profesores, es que el alumno es indisciplinado, es que la disciplina es importantísima, es que, bueno, tú los has escuchado, acuérdate de las juntas con los profesores, es muy divertido, ¿no? Sí. O sea, sacan al tiranito que llevan dentro con una facilidad. Vamos, no te quería interrumpir, lo que quería decir es que, sin embargo, a pesar de que no lo encuentre uno propiamente en los textos oficiales, si tú quieres, sí está en el discurso y sí está en el imaginario el asunto de la escuela en términos disciplinarios. Pero a ver, también sería cosa de ver, porque yo soy una persona bastante escéptica con las intenciones explícitas e implícitas de toda institución. Bueno, claro. ¿Realmente la SEP crees que sí tiene esta buena intención de transformar la pedagogía a algo más libertario? Yo creo que toda institución tiene sus fisuras.
¿Y crees que estamos viendo una en esta, por ejemplo? Creo que estamos viendo una. Cuando tú recuerdas cuando hicieron este cambio cuando fue estas reformas de la IEMS, ¿te acuerdas de las reformas de nivel medio superior? Sí. Tú recordarás que entre la bibliografía del programa estaba Foucault. Sí. Y uno diría, ¿y el señor qué hace aquí, no? Vamos, y al final, la manera en la cual a nosotros nos tocaban estos talleres interminables y cansados, y hay profesores en la audiencia, seguro lo sabrán también, ¿no? Estos talleres que de pronto son en los intersemestrales, que pueden ser muy cansados y muy fatigosos, no porque sean malas las ideas, sino porque las dinámicas acaban por intentar reproducir los mismos regímenes anteriores, pero con nuevas palabras. Ustedes tienen que ser creativos y estimular a sus estudiantes. Ahora apunten este dictado. Sí, chingón. Sí. Ustedes tienen que, y ahora eso que sabían ustedes antes, no, eso ya no es. Ahora es lo nuevo y ahora son las competencias y ahora. Tú recordarás incluso que muchos de los profesores que en ese momento daban los famosos talleres por competencias no se ponían de acuerdo de qué chingados eran las competencias. Cabrón, güey, o sea, en cada curso había una definición diferente de competencia. Y literalmente eso fue verdad, tan es así que incluso se entró en un debate importante a propósito de que cada institución estaba traduciendo las competencias como mejor podían. Sí. Y hasta nos lo decían explícitamente, ¿no? Hagan lo mejor que puedan con lo que les estamos dando, porque las autoridades allá arriba simplemente parece que no tienen ni idea. Exacto. Bueno, lo que quiero decir es que hay algo que es menos, tal vez, no sé si menos perverso llamarle así, pero al menos está menos calculado de lo que pareciera en las instituciones. De pronto, yo creo que un poco estos autores de la filosofía contemporánea francesa, ¿no? Deleuze, Derrida, Foucault, toda esta banda de locos franceses, al final creo que nos invitan a repensar los problemas del poder, como para dejarnos un poco de cierta estructura paranoica, como si hubiera una cúpula que tiene perfectamente bien pensadas nuestras vidas y nuestros destinos, y que de manera inmediata las grandes instituciones pasan así derechito y sin escalas a disciplinar los cuerpos. Y no, lo que pasa es que en el camino hay muchas fisuras, hay muchas grietas, ¿no? Sin quererlo, la escuela genera sus propias contradicciones, sus propios diferenciales, sus propias condiciones de subversión, sin quererlo. O sea, la escuela no quiere eso. Eso es lo dramático, ¿no? Ese es justo el drama, ¿no? Que un poco el problema es que las resistencias son generadas por las mismas condiciones de poderío. Entonces, bueno, un poco regresando a eso, tienes toda la razón. O sea, al final yo no creo que la SEP esté a la vanguardia, proponiendo nuevas modelos de educación porque quiere alumnos pensantes. No, pero creo que tampoco es que quiera lo otro. Es que creo que no tiene mucha claridad a propósito de ciertos problemas de pedagogía, claro. Ciertos problemas de didáctica. No tienen ni idea. Sí, porque son burócratas, pues. Exacto, ¿no? Porque también de repente uno puede caer en la respuesta fácil de satanizar a la SEP, ¿no? Eso. Quiere zombies marchando, mano de obra estilo. Fuerza de trabajo barata, ¿no? Sí. Y tampoco, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones sería la respuesta fácil. Sí. Y justamente pues por eso estamos haciendo este desmadre, porque creemos que no hay respuestas fáciles. Y fíjate que tengo por ahí un colega que la otra vez comentaba que no es un colega colombiano y este dato importa porque este colega colombiano decía que no entendía por qué los profesores teníamos tantos problemas con la educación técnica, ¿no? Como si decir técnica y decir obrero automáticamente fuera a dar el mismo brinco. No, la educación técnica es fundamental. Vamos, él decía, sería importante incluso que hubiera clases de cómo leer un pinche instructivo para armar una tele. La gente no sabe a veces ni leer instructivos ni seguir indicaciones las más elementales. Ahora, que de eso haya un brinco inmediato a sostener ciertas relaciones de dominación, ahí ese es otro debate. Claro. Pero no tiene que ver con la educación técnica, ¿no? Más aún, si una de las cosas que tienen las escuelas técnicas y su forma en la que de alguna manera las escuelas técnicas empatan casi de manera inmediata con ciertas estructuras de relaciones de producción, no es la técnica el problema, es el discurso en el que la técnica está entrando. Claro. O sea, no es la técnica por sí misma, es como, bueno, no, es que nadie técnicos, ahora puros intelectuales, no. Bueno, mi estimadísimo profe Samael, yo creo que estaría bien por ahora dejarlo aquí.
Y bueno, pues a ver si en espacio de estos días alguien en comentarios nos hace llegar alguna pregunta, alguna inquietud para continuar con este tema que me parece que es muy importante y además me parece que nos da para varios programas, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, me parece perfecto. Esta grabación que hicimos, esta sesión la vamos a dividir en dos. Muy bien. Acabamos de escuchar la primera parte, así que aprovechemos también para sus anécdotas, ¿no? Ustedes cómo viven el aspecto del ser profesor, si son estudiantes, cómo viven a sus profesores, ¿no? Sí, y además sería maravilloso que alguien también nos hiciera llegar algún testimonio a propósito de estos temas oscuros, de cuando el jefe nos dice que no podemos reprobar a tantos alumnos, que porque si no va a haber problemas. Estas cosas creo, no porque estén bien ni mal, sino creo que estaría bien tenerlas en cuenta y ponderarlas y discutirlas. Pues recuerden, totalmente anónimo, si nos dicen la institución o lo que sea, es totalmente anónimo este testimonio, así que si ustedes lo deciden, pues aquí estamos para escucharlos. Esto fue Clase Libre, nos vemos en la siguiente.